Amén. Qué bueno que ya el sol se dejó ver. Estamos agradecidos por la lluvia, ¿verdad que sí? Aunque se nos llenó el parking lot ahí con agua, pero queremos la lluvia. Y es muy importante y damos gracias a Dios por ella. Mientras los padres van y regresan, pues siempre aprovechamos la ocasión para dar algunos anuncios y que son muy importantes para nosotros y claro, sería bueno esperar que ellos regresaran para dar esos anuncios. Y amén. Y mientras ellos regresan, yo encuentro el anuncio que ando buscando. Aquí está. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues creemos que por un tiempo ya la lluvia va a pasar, pero hay que darle un lugar que el agua que cayó ya se filtre en la tierra y si va a venir más que venga después. Y gracias al Señor que ya entramos en un nuevo año. Dios nos permitió entrar a este nuevo año. ¿Dicen amén, hermano? Y hablábamos del año pasado, que cuando venga este año, cuando entre el año, y lo dijimos por fe, porque nadie sabía si iba a hacerle al nuevo año 2017, pero Dios permitió eso. Y lo hizo con un plan y un propósito que Él tiene con nuestras vidas. Pero antes de entrar ahí, hay dos cosas que yo quiero mencionar y algo que el Señor puso muy pesadamente esta semana pasada dentro de mi espíritu. Y es el principio del año y tuve que poner otras cosas a los lados con tal de dar lugar a lo que Dios quiere. Y a eso queremos siempre, ser fiel a Dios. Yo he invitado a la iglesia, cada uno de ustedes tiene una invitación de esta, si no la tiene, búsquela o antes de salir llévesela. Y vamos a tener el primer seminario del año. Y hemos tenido que hacerlo en un seminario porque es importante que descargar toda esta enseñanza a la iglesia al principio del año. El año pasado teníamos seminario una vez al mes y lo casi cubrimos sobre las parejas, sobre los matrimonios, porque wow, ¿cómo necesitan los matrimonios ayuda? Y duramos un año enseñando, digo un año en el sentido una vez por mes. Y luego, ahora, hay una necesidad muy grande de que la iglesia tenga un entendimiento quién es, qué es lo que es la iglesia. Sabemos, hermano, que no es el edificio, sí, pero verdaderamente no lo hemos abrazado de una manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y es una necesidad por los tiempos en que hemos entrado a vivir. Y explicarle a la iglesia ahora que usted le ha tocado vivir en una generación muy diferente a las iglesias del pasado. Y usted es parte de la iglesia de hoy. Y hablando en general, hay una iglesia que le llamamos la iglesia mística, la iglesia que usted no conoce, pero que ya existe. Y es esa iglesia que hermanos en Vietnam, hermanos en Argentina, hermanos en Centroamérica y en Sudamérica, que usted no lo conoce, pero usted sabe que existen. ¿Dicen amén? La iglesia universal de Dios, la iglesia mística.
Y usted no puede relacionarse con esa iglesia. Usted no puede. ¿Qué sabe usted la necesidad de un hermano en la iglesia de Costa Rica ahora mismo? Usted no sabe. Pero Dios ha hecho también la iglesia local para que tengamos una idea de lo que es la iglesia universal. Y así usted pueda entender lo que la iglesia en sí es. Y luego la iglesia es donde el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está sobre nosotros. Algunos hemos nacido a Él, a menos que no naciere del Espíritu. No puede ver el reino ni puede tampoco entrar en el reino. Entonces el reino usted puede entrar y lo puede ver aquí en esta tierra. Es un reino espiritual, pero usted lo va a ver en las personas donde el reino de Dios está trabajando. Porque en el mundo no está. ¿Están de acuerdo? En el sistema que yo le hablé por un montón de semanas, el reino de Dios no está allí, sino es el reino donde el espíritu del enemigo trabaja. Pero usted ha salido de ese sistema y ha venido por nacer del espíritu, usted ha entrado en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios está aquí, claro, mucha gente dice, no, cuando yo voy a entrar al reino. No, usted entra al reino aquí. Usted, en el momento que usted viene al Señor y nace de Dios, nace del Espíritu, usted entra a ser parte, porque las leyes de ese reino comienzan a gobernar tu vida. Entonces ya usted está en el reino. Usted no puede decir que está en el reino y no obedece lo que el rey dice. ¿Qué? No. Entonces la iglesia va a tener que entender bien este asunto. Que usted ha nacido de nuevo. Usted no nació de usted. Usted nació del Espíritu. El Espíritu te trajo a la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Pero es esa iglesia que Él está edificando, de la cual usted es parte, y el reino de Dios está en la iglesia. Para que el mundo de afuera vea su reino. Y por eso vamos a hablar bien exhaustivamente cómo comenzó la iglesia y qué sucedió en la iglesia y qué debe estar sucediendo hoy, porque la iglesia está entrando en una culminación. Yo no sé si es esta generación o habrá otra, pero hoy estamos más cerca de los planes de Dios que cuando usted se convirtió. Y miren, hermanos, yo le he invitado el día 4 de febrero a las 8 de la mañana, en lo que le damos un cafecito y unas donas, porque los dones del Espíritu los da Dios. Pero nosotros le damos las donuts. Trae café, una dona ahí, come un poquito y prontito, ya para las 8:30 vamos a arrancar. ¿Por qué hacerlo en un seminario? Porque dividir este seminario va a tomar 4 domingos, que yo desde este púlpito cada domingo lo haga. Y como muchos de ustedes no vienen todos los domingos, por eso lo vamos a poner en un seminario de 8:30 a 12 del día, para que usted reciba y no se lo pierda la importancia de este seminario. Y hemos hecho un esfuerzo tan grande que hasta le vamos a dar un lonche gratis, hermano. Y hemos hecho un esfuerzo tan grande que hasta le vamos a cuidar sus niños. Por la importancia y la urgencia en este principio del año, para que la iglesia, al seguir adelante,
tenga ya un entendimiento qué es lo que es y por qué Dios dice que Él ha escogido gente santa, pueblo, somos un pueblo, nación santa, Él ha adquirido para Él, porque Dios ha querido desde antes de la fundación del mundo tener un pueblo que colaborara con Él, que lo ayudara a Él en el mundo, para que una iglesia dé a conocer lo que es el reino de Dios. Por eso fue que nos llamó. Él no te escogió porque usted era, aunque lo es, bien parecido. No te escogió porque usted era muy inteligente. Él te escogió para que fuera parte de ese pueblo que lo ayudara a Él. Suena raro decir que lo ayudara, pero es que como el plan de Dios, Dios ama a la gente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjate, y ahorita lo vamos a ver porque yo voy a terminar a hablar de los juicios. Dios dejó que todos sus juicios y toda su ira y todo su enojo cayera sobre Él, para que no cayera sobre nosotros. Entonces, hermanos, esta es la invitación que yo le hago. Todo lo que puedo hacer es invitarlo. El Salmo 81 dice, Dios, yo hablé y mi pueblo no me escuchó. No porque no tenían oídos, pero que cuando Él habló no oyeron. ¿Oyeron? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando usted viene aquí, usted tiene que oír de Dios. Que Dios le hable. Que Dios te ministre a ti. Hace un tiempo atrás, en un lugar donde estaba predicando, ya después, aquí mismo en la iglesia, un hermano me dijo, hermano, ¿cómo me habló Dios hoy? Digo, pero hermano, usted tiene 5 años en esta iglesia. ¿Hoy fue que le habló? Porque uno puede venir, ¿no? Claro, parece que ese día Dios le ministró bien profunda a él y él dijo, hoy cómo me habló. Pero Dios quiere hablarnos todos los días. Todos los domingos que usted venga. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Para que el que quiere entrar al reino, este es el lugar como Dios lo ha establecido. Así que hermanos, hago un esfuerzo. Todavía queda un sábado. Es después de este sábado que viene. Usted puede hacer un esfuerzo y yo quiero descargar esto porque es urgencia que yo le hable a usted como parte de esta iglesia. Amén, hermanos. Amén. Entonces también queremos al terminar darle su reporte de sus contribuciones que usted ha dado a la iglesia en el año 2016. Escrito allí, tal como usted donó, si usted dio tanto, tanto tiene que aparecer ahí. Amén. Y así es que usted puede usar eso. Vivimos en un país donde parte de lo que le damos a Dios, fíjate, el gobierno nos regresa una parte. Así es que esa es la bendición que en este país la iglesia goza. En mi país no existe eso. Ni en el suyo tampoco. Es más, ni las gracias le dan. Pero así es. Entonces, hermanos, ahí lo tenemos. También, hermanos, yo sé que tenemos varias personas y a veces nos vamos un poquito y más tarde, pero queremos que usted se registre, que usted va a venir al seminario y así saber qué tan grande la vaca que tenemos que matar para darle de comer después de terminar el seminario. Claro, yo sé que usted no va a venir por la comida, pero es una manera de decirle qué bueno, no tiene que preocuparse y así puede participar. Así que aquí está, al terminar, usted puede dar allí, recoger sus donaciones que ha dado y también usted puede inscribir su nombre
que va a venir, si son 2 o 3, usted y su familia, familia tal y todo. Y así nos damos una idea más o menos. Si se inscribieron 200, pues decimos, van a venir como unos 175, pero hacemos comida para 200. Amén. Entonces, hermano, yo creo que he hablado bien claro. También en este año queremos entrar más profundamente en el ministerio de la internet. Dios nos ha dado un mandamiento de ir por todas partes del mundo y predicar el evangelio para todo aquel que en él cree, que ese no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese mandamiento lo vamos a cumplir. Claro, usted no va a subirse en un avión y lo va a rentar y va a andar por todo. No es eso. Pero a usted le ha tocado vivir en unos tiempos donde hoy a través de la internet, a través de la radio, o a través de la televisión, o a través de los teléfonos, que es lo que estamos haciendo, usted puede ahora mismo en vivo, la gente nos está oyendo. Gracias a Dios que oí de gente que desde Argentina nos están oyendo, se le da gracias a ellos, del Perú, de Nueva York, de diferentes lugares. Y el deseo nuestro es que la gente oiga el evangelio y cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y no vivimos hoy en el Silicon Valley, donde están toda la tecnología que ahora podemos tomarla en nuestras manos y lanzar y publicar y cumplir la misión de ir por todas partes del mundo. Y hemos mejorado, nuestro hermano que está trabajando en eso ha mejorado la radio. Desde la radio se le pueden decir saludos a los hermanos que nos están viendo en Argentina, en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá. Todos esos lugares le podemos decir, le podemos enviar un mensaje de oración. Pero necesitamos que gente se involucre en este ministerio. Gente que siente hacerlo así. Que nos ayuden con las cámaras, que nos ayuden en comunicarlo con las personas que nos están viendo y nos piden oración, petición. Qué bueno que nosotros como iglesia podemos ministrar, fíjese, hoy en día a las personas. ¿Qué oportunidad tenemos, Señor, de cumplir el plan y el propósito que tú nos has dado que cumplamos? Amén, hermanos. Así es que hasta aquí terminaron los anuncios y yo quiero que usted abra su corazón porque quiero terminar una área que comenzamos a hablar de las malas noticias para después hablar de las nuevas noticias. Y vivimos en un mundo así, hablamos de las malas noticias, después hablamos de que el evangelio es el mensaje de buenas noticias. Eso es lo que el evangelio es. Buenas noticias. Yo le dije que creo que fue en Argentina o a una vez en mi país dicen así, oye, te tengo un evangelio. La gente dice, hombre, tiene una buena noticia. Ya es común decir, te traigo un buen evangelio, te traigo una buena noticia. Le dice la mamá, le dice una hija a la mamá, te tengo una buena noticia, mamá, te traigo un evangelio. A ver, mi hija, dame ese evangelio. Un joven guapo y con un poquito de plata se me declaró. Eso es un buen evangelio. Bueno, para algunas, no sé. Pero es un buen evangelio. Hoy te tengo un evangelio, le dice un dueño de compañía a ustedes, que le voy a aumentar el salario. Un buen evangelio. Bueno, nosotros tenemos un evangelio, una buena noticia que darle al mundo. Y esa buena noticia es que ellos pueden escapar los juicios venideros, que pueden salirse de la ira de Dios que está y pueden vivir en este mundo sabiendo que cuando colguemos los tenis vamos a estar en la presencia de nuestro Dios para vivir por toda una eternidad
con Dios y no vivir por toda una eternidad sin Dios. Entonces yo comencé a hablar de la ira de Dios, del enojo de Dios. God get angry sometime. Y la ira de Dios, a muchos nos sorprende. ¿Cómo que Dios es un Dios de ira y de enojo? ¿Es que no Él es amor? Oh, claro que sí. Pero vamos a mirar las 7 áreas, si yo tengo tiempo hoy, para terminar este tema en cuanto a la ira de Dios. Y primero es la cualidad o la esencia de su ira primero. ¿Qué clase de ira? Hermano, usted está hablando que es de Dios. Bueno, la ira de Él, no la ira tuya, que es muy diferente a la ira de Dios. Es una ira divina y es un comienzo muy importante en una ira divina. Esto es algo muy importante. No es como la ira que conocemos en este mundo, no es como tu ira y mi ira. Es muy diferente. No es como cuando nosotros nos enojamos y nosotros nos enojamos y lo hacemos y usualmente cuando somos ofendidos. Y a Dios lo ofende la gente todo el día. Gente dice palabras, hasta maldice el nombre de Él. Algunos cuando hablan ofenden su nombre. Y a veces tenemos en el camino que vamos la manera en que nosotros nos enojamos. Nuestra pasión, nuestro enojo, nuestra ira no es como la de Dios. Su ira es una ira justa. Es correcta la ira de Dios. Es una ira santa. Y yo se lo quiero explicar. La pasión que llamamos enojo en este mundo, las cosas que llamamos ira de este mundo es simple reflejo del corazón malo del hombre. Y con ese corazón malo, cuando se enoja, ese hombre malo hace maldades, porque la ira que tiene lo lleva a hacer esas cosas. Si soy egoísta y las cosas no salieron como yo quiero, me enojo. Y si me enojo, ese enojo salió de lo que yo soy, egoísta y orgulloso. Entonces esa ira refleja lo que uno es. Pero la ira de Dios, hermano, y su enojo no es como la del hombre. No se la podemos imponer a Él como la nuestra, porque Dios es santo. Y cuando Él ve el pecado, Dios se enoja. Porque Dios es justo cuando ve las injusticias. Cuando ve las injusticias y cuando ve el pecado se enoja porque Él es santo. Y Dios no se alegra cuando Él ve el pecado y no le causa placer ver las injusticias que se cometen hoy en día. Dios no puede estar enojado porque sabemos que el enojo es una cosa mala. Él mismo dijo que airaos pero no pequen. ¿No dijo así? Vamos a entender esto. No es que Dios es como nosotros. No le empuje nuestro concepto de enojo a Dios. Dios está airado de una manera santa y de una manera perfecta. Dios odia el pecado. Se enoja con el pecado. Pero Dios ama al pecador. Amén. Pero es que el pecado no se puede manifestar solo. Se manifiesta en el hombre. La injusticia la comete el hombre. Y por eso es que cuando Dios va a tratar con el pecado y va a tratar con la injusticia, le va a afectar la reacción que él tenga con el pecador y le va a afectar lo que él hace con el injusto. Porque Dios tiene que hacer algo con aquello que enoja. Y más tarde te voy a explicar que Él lo hizo. Toda esa ira, todo ese enojo que Dios tiene y tenía, la puso sobre su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario.
Entonces, hermanos, la ira de Dios no es una clase de caprichos y un enojo irracional. No, Dios no es así. Dios no puede ser santo y no racional y no reaccionar al pecado y a la maldad y a la injusticia. ¿Y cómo está eso con un Dios que es justo y ve la injusticia y no le molesta? Como usted, hermano, que ama la justicia, cuando ve la injusticia que se hacen, usted se alegra. Claro que no. Cuando ve la maldad, usted no se alegra. Él tiene que reaccionar porque Él es un Dios santo. Usted no puede ser santo y tolerar el pecado. Usted no puede ser justo y tolerar la injusticia. Mire lo que dice Habacuc. Vamos a leerlo porque yo siempre lo llevo a la palabra del Señor. Lo que Habacuc dice. Habacuc, un profeta de Dios, le dice a Dios: oye, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no me vas a oír. ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de qué? De la violencia, y no salvas. Mira el verso que sigue. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Hay destrucción, hay violencia delante de mí, y pleito y contienda se levantan a cada rato. Y usted como que tiene una idea hoy, ¿no? Verso 4. Mira que la ley es debilitada hoy en día y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Y mira lo que dice el verso 13. ¿No eres tú Dios desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo? No moriréis, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y el verso 13, ¿qué dice? Tú eres muy limpio, eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y te quedas callado cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué pregunta hacía él? Y pueden ser preguntas que usted diga también hoy en día: pero Señor, ¿cómo es posible esto? Pero mira lo que dice el verso 5. Mira entre las naciones, le dijo al profeta. No dijo mira en tu vecindario. No. All over the place. Todo lugar mira. Y mira. Y asómbrate, porque yo voy a hacer una obra en tus tiempos, en tus días, que cuando se la cuenten y te la cuenten no la vas a creer. Dios hará saber su enojo. Y mira un ejemplo de Jesús. Note a Jesús ahora, cuando Él entró en Juan capítulo 2. Mire lo que Jesús hizo para que podamos comenzar a entender un poquito este lado de Dios que muchos no conocen. Mira lo que dice el verso 13, que ahí está. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. ¿Y qué más hizo? Y halló en el templo. Oiga bien, como un templo como este, nada más que no se hacían las cosas que se hacían allá. Y los que vendían adentro bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y fue la primera vez que Jesús públicamente comenzó su ministerio.
Y yo te voy a mostrar qué raro comenzó él ese ministerio. ¿Y qué hizo? El otro verso. Y los bueyes, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Y qué más hizo? Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y en otra escritura dice: cueva de ladrones. El verso 17: entonces se asombraron sus discípulos, que está escrito que el celo de Dios lo iba a consumir. Raro ver un Jesús amoroso, un Jesús amable, que convierte el pan y los peces, le da a la multitud, sana a los enfermos, llora por ellos. Pero qué cosa que Jesús comienza su ministerio. Esta fue la primera cosa que él hizo públicamente en Jerusalén a nuestro juicio. Esto sería una manera de comenzar una campaña evangelística media rara. ¿Aló? Y mucho más con el templo. Jesús estuvo furioso porque Dios había sido deshonrado. Y mira el libro de Lamentación, que no leen muchos, capítulo 1, verso 18, como dice: Jehová es que yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Y Dios estuvo enojado. Yo quiero que sepas que mi ira de Dios siempre, que la ira de Dios siempre está con él, al igual que su amor y su justicia están junto con él. Pero ¿cómo es posible? Dios ama perfectamente y Dios odia perfectamente. Pero Dios no es como nosotros, que nos encendemos en ira y en enojo y volamos la tapa, como dice el dominicano, y desenfrenado y enloquecido hacemos cosas que después lamentamos bajo un momento de ira y de enojo. Dios no es así. Pero no es así Dios con nosotros. Su ira y su enojo y su juicio están ahí. Es como los códigos de leyes que ya están en la corte, en el palacio de justicia, donde los jueces se juntan todos los días para mandar gente a la cárcel y darle 20 años, 10 años y condenación. Eso está ahí, ahí está. Pero es cuando uno viola una de esas leyes que se le aplica la ley. ¿Aló? A usted no se le aplica, ahí están, pero no se te aplica porque tú no has cometido ninguno de esos males que esa ley te cae encima. ¿Me han entendido? Ya Dios estableció su ira y su enojo. Por eso la Biblia habla tan bien claro en el libro de Romanos. Oiga bien, capítulo 1 y verso 18, como dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, desde allá viene contra toda la impiedad, los que cometen impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la misma verdad de Dios. Pero dice que ya está. ¿Contra qué? Contra la impiedad, contra la injusticia, contra el pecado. Dios te ama, pero Él tiene que reaccionar al pecado. ¿Y quiénes son los que cometen esas cosas? Son los hombres que cometen injusticia, que cometen pecado. No son los animales, no son los árboles. Ese árbol cometió unos pecados y por eso hay que enjuiciarlo. O ese perro cometió injusticia o hizo pecado.
Usted no va a ver el pecado. Ay, mira, va un pecado volando. Míralo allí, ahí va un pecado. Allí van 4. El pecado lo comete el hombre. La injusticia la comete el hombre. ¿Qué cosa? Pero Dios tiene que tratar con la injusticia y con el pecado. Y no puede reaccionar en contra del pecado y la justicia fuera del hombre. Y por eso le afecta al hombre que Dios ama como pecador y al injusto que Dios ama como injusto que es. Qué bueno que Dios nos amó a nosotros e hizo algo con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Contra la impiedad, contra la injusticia, el pecado. ¿Y quiénes son los que cometen esas cosas? Mire cómo Dios le habla a la iglesia. Mire cómo Pablo le habla a Colosenses en el capítulo 3 para que entiendan algo en el verso 5 que dice: hagan morir ustedes ya los cristianos, los salvos, los hijos de Dios que han venido y han entrado al reino. Hay un trabajo que hacer. Hay que dejar la fornicación. Hay que dejar las impurezas, las pasiones desordenadas. Hay que hacer algo con los malos deseos y con la avaricia, porque es idolatría. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no podemos seguir como vivíamos antes? Ahora que hemos entrado a la vida cristiana, ahora que hemos abrazado el reino, ahora que Dios en su amor y en su misericordia nos ha perdonado, ¿por qué tenemos que dejar? Y no le estaba hablando a los ángeles, le estaba hablando a personas que ya habían venido a Cristo. Hay cosas que hay que dejarla. Amén. Pero ¿sabes qué? Dios es tan amoroso que nos dice la razón por qué. El verso que sigue. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Dios no quiere eso. Por eso les dice que dejemos esas cosas. Porque esa es la razón por cual la ira de Dios viene. Dios preparó un infierno y existe, y hay un cielo y hay un reino de Dios, hermano. La Biblia habla, Jesús habló más del infierno que del cielo. Yo te desafío a que leas la Biblia. Es un lugar real, no es un invento. Pero Él, hermanos, Él no manda a nadie al infierno. La gente escoge ir al infierno. ¿Aló? You don't want to go. Él te dice qué hacer. ¿Aló? Bien claro. Usted escoge ponerse debajo de la ira y debajo del enojo que Dios dice que ya está. ¿Estoy claro en esto? La otra cosa es que hay un tiempo para que la ira se manifieste. Por eso es que Dios es paciente. Y gracias a Dios que Él es paciente. El mundo debería dar gracias. Pero ¿qué saben ellos? Mire lo que dice, porque la ira de Dios se revela, se da a conocer. ¿Qué quiere decir se revela? Esto es que ha sido descubierta, la cual existe constantemente. Es traer a la luz, es hacer ver toda la historia de la humanidad. Mire la humanidad. Fue revelada la ira de Dios y el enojo en el jardín del Edén cuando comenzó todo este asunto. Cuando Adán y Eva pecaron, porque inmediatamente se dio la sentencia de muerte. La tierra, Dios maldijo a Adán, maldijo a Eva, maldijo la tierra y maldijo la serpiente también. Inmediatamente.
Y el mundo tuvo una lección de la realidad de que Dios odia el pecado. Por eso vino lo que vino. También el enojo de Dios se reveló en el diluvio. Unos 6 capítulos más del libro de Génesis se reveló en el diluvio cuando Dios arrojó la raza humana, con excepción de Noé y sus hijos, que fueran ahogados en un diluvio. Allí se manifestó, Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Me arrepiento de haberlo creado. Pero qué bueno que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y toda su familia fue salva. Y luego también la ira de Dios se revela con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre cayó del cielo. También con la maldición de la ley sobre los transgresores de la misma ley de la creación. Por eso es que Romanos capítulo 8, verso 22, mire lo que dice. Porque sabemos que toda la creación todavía gime. ¿Usted sabe lo que es gemir? Y aún está con qué, con dolores de parto hasta ahora, por causa de esa situación. Sobre todo esto, la gran demostración de la ira de Dios fue dada en la cruz del Calvario. Dios odia profundamente el pecado y Él permitió que su propio Hijo fuera muerto. La tierra se oscureció, tembló el sol se oscureció, tembló la tierra cuando su Hijo fue muerto. Y esta fue la más grande manifestación de la ira de Dios. Dios derramó su furia sobre su propio Hijo amado, sobre el pecado. Y ya lo había dicho, que el herido iba a ser por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz iba a caer sobre Él. Y que por sus llagas seríamos nosotros curados. Y que cada cual se iba a apartar por su camino. Pero Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Ahí Dios iba a poner el pecado de todos nosotros. Y esta fue lo más. Eso es que tanto Dios odia el pecado cuando puso a su propio Hijo en la cruz. Y usted lo vio en figura que hemos puesto aquí, cómo lo clavaron y lo crucificaron. Así que, ¿cuál es el tiempo ahora de la ira de Dios? Es constantemente siendo revelado, dándose a conocer en todo el tiempo desde los cielos. Y cada vez que usted se da la vuelta, usted ve la gente nace y muere. Naciones se levantan y caen. Civilizaciones vienen, civilizaciones van. Dios juzga el pecado. ¿Dónde están nuestros antepasados? ¿Dónde están las civilizaciones pasadas? Todo lo que usted ha leído de la historia desde allá, desde Adán hasta aquí. ¿Dónde están esas gentes? ¿Por qué no vivieron por toda una eternidad? ¿Por qué no tiene lo que ahora se nos ofrece a nosotros? Que el que cree en su Hijo tendrá la vida eterna. ¿Por qué ellos no? Con excepción de aquellos que pusieron su fe en Cristo. Where are they? No están. Todos murieron. No están. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de ¿quién? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida. Aleluya. Gracias a Dios por ese evangelio. Ahora, quizá usted se pregunta, y yo también me preguntaba, ¿y por qué hay gente que prospera a pesar de esto? Bueno, ¿qué llama tu prosperidad? ¿Prosperidad material o prosperidad en el Señor? Muchos de esos que prosperaron y ricos, hoy en día tú vas a sus tumbas y tienes que hacer así. Ya no están. ¿Y dónde estarán los que no se arrepintieron?
no queremos ni tener una idea. Hay algunos malvados y pecadores, parece que le va bien, te hacen las preguntas. ¿Y cómo ellos viven? Y parecen que no le afecta. ¿Por qué? Porque Dios los deja vivir una vida, la que viven pecaminosa. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice el Salmo 9? Jehová se ha hecho conocer en juicio que ejecutó. En la tierra de sus manos fue alzado el malo. Y hay un hombre ahí que me da un poquito de dificultad. Y Gaión pero mire lo que dice. Yo te digo, no te creas. Va a venir, la ira va a venir. Nosotros intercambiamos lo inmediato por lo eterno. ¿Me están entendiendo? A lo de ahora, ¿qué me importa a mí después que yo muera? Dicen muchos. Intercambiamos lo eterno por lo inmediato, por ahora, por el corto de tiempo que tú vas a vivir en esta tierra. No te creas que va a venir su pecado, su juicio sobre el pecado. Lo que Dios está haciendo es que Él está afilando la espada, hermano. Él está esperando que la copa de su ira se rebose. Él está como el arco de la flecha, que mientras más lo vas jalando y tú vas esperando y lo vas jalando y lo vas jalando, más profunda esa flecha va a penetrar. No nos equivoquemos. La cualidad de su ira es la ira de Dios y su procedimiento viene del cielo. ¿De dónde viene? Como dice Romanos, la ira de Dios se revela, se nos da a conocer contra toda la... tiene que ver en impiedad que se manifiesta, tiene que ver en las injusticias que se manifiesta, tiene que ser, desde ahí se da a conocer. Mire, la tierra es dominada por el cielo. La ira opera en el mundo de los hombres. Procede del trono de Dios, pero opera en ello. Hay algo que tenemos que entender. Dios, cuando creó al mundo, lo hizo con 3 leyes que usted y yo tenemos que tenerlo claro. Las leyes físicas, las leyes morales y las leyes espirituales. Y cuando una de estas leyes se violan, habrá consecuencias. ¿Aló? La física, si usted se sube encima de un edificio y brinca del edificio, usted va a ir para abajo. No importa lo que usted piense, lo que usted quiera hacer, usted va a ir, como dice mi país, usted va a ir de pique y te va a hacer picadillos cuando caiga. Porque hay una ley de la gravedad. ¿Entienden esto? Bueno. Pero hay unas leyes morales también. Por eso hoy, como no se obedece la gente las leyes morales, hay tanta inmoralidad. Porque no obedecen. Oh, cuánta inmoralidad hay en el mundo. Bueno, eso es que no se obedecen las leyes morales. Y cuando esas leyes se violan, si usted ¿cómo puedo decir? Una de las leyes morales que si se violan, habrán consecuencias. No crea, va a haber consecuencias. Y ellas vienen inmediatamente. Ahora, si la ira se revela del cielo y hacemos algo que es inmoral, usted va a tener que pagar un precio. Se violó una ley. Porque si viola la ley moral que Dios estableció en el mundo, usted vivirá una vida disoluta, degenerada, una vida de maldad, una vida de pecado, y habrán consecuencias, y esas consecuencias vendrán del cielo, porque en el cielo se hicieron sus leyes y Dios está envuelto en ella. Dios no se hizo una ley para que el que yo lo hice, ay, no le ponga atención. No te creas. En su justicia Él lo va a hacer. ¿Cuál es nuestra
la naturaleza de la ira. ¿Qué clase de ira es esta? Es la ira de Dios. Es Dios, se revela del cielo en el tiempo de Dios y siempre está presente. En contra de la pecaminosidad y de las injusticias de los hombres. Dios cuando uno no está bien con Dios y no tiene relación en armonía con Él, no solo su vida estará deteriorada con Dios, pero se refleja con los demás hombres. Se refleja. El hecho de que mi vida está deteriorada con la gente es porque primeramente está deteriorada con Dios. Y por eso es que hoy en día vemos el hombre que tiene su vida deteriorada con Dios, cómo se comporta, cómo vemos el mundo de hoy en día, que cada día va incrementando este asunto, porque ahora nos damos cuenta, porque ahora tenemos muchos medios de comunicación, tenemos los iPads, tenemos los text messages, tenemos las computadoras, tenemos los tweets, tenemos un montón de cosas que usted se da cuenta de lo que 3 minutos más tarde sucede en Europa. Y la razón por la que el hombre trata a los hombres de la manera que lo hace es porque así trata a Dios. Dios dijo bien claro, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y tu corazón y a la misma vez y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso es que sucede. La gente dice, ¿qué es lo que está pasando hoy? Tanta muerte, tantos crímenes, todas estas cosas terribles que están sucediendo, porque el hombre en una relación correcta con Dios. Amén. Amarás a tu Dios, pero a tu prójimo a la misma vez. No es que vas a amar lo que ellos hacen. ¿Aló? No. Pero tú lo amas a ellos. Todas las relaciones humanas y todas las transacciones humanas son corruptas. Así que la ira de Dios está puesta en contra del pecado. Y sabías que la ira, la única cosa que Dios odia es el pecado. Y sabes eso. Ningún hombre entrará en la presencia de Dios con pecado. Mire lo que dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Vamos a ver quién. ¿Qué sigue diciendo? ¿El limpio de qué? Y el puro de corazón, hermano. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Es ese. Finalmente, ¿hasta dónde se extiende la ira de Dios, hermano? ¿En cuántas personas? ¿Hasta dónde llega la ira de Dios? Es hasta donde todos los hombres que cometen impiedad e injusticia, todos hasta ahí va a llegar. Mire Romanos 3:23, bien conocido por la iglesia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunas personas, claro, son mejores que otras, pero todos están destituidos de la gloria de Dios. Es como querer llegar, usted dice, bueno, agarra un grupo de hermanos de aquí, vámonos a San Francisco, y desde San Francisco vamos a ir nadando hasta llegar a la isla de Alcatraz. Algunos van a llegar unos 10 pies, otros quizás 20, otros quizás 30, pero no van a llegar a la isla de Alcatraz. Otros son mejores. El que hace impiedad, el que ha hecho injusticia y maldad y pecado, puede que ayude usted a un orfanatorio,
puede que haga buenas obras, puede que tú seas muy religioso y dé mucho dinero, creyendo que haciendo estas cosas la ira de Dios no estará sobre ellos. Están equivocados. Porque en mi país, donde yo vengo, no voy a hablar de otro, pero se me hace que es igual al suyo, hay gente rica que da dinero al orfanatorio y que oye allí, y gente que explotó a los empleados que tenía y que le roba y no le da sus derechos como debe hacerlo, hace injusticia con ellos, usted sabe lo que estoy hablando. Y luego aparecen y tienen mujeres por donde quiera y un montón de niños por donde quiera. Y lo ve que tienen ya 60 años y andan con una joven de 18. ¿Qué le parece? ¿El dar ofrenda va a ayudar? ¿El ayudar? ¿Por qué lo hago? Porque van a poner mi periódico en las páginas del periódico. Yo voy a aparecer que yo di y que yo hice y que yo soy bondadoso y que yo soy generoso. Pero no así con Dios. Si no se arrepienten y vienen a Dios, no escaparán la ira de Dios. Por eso es que Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí. Y cuando lo haga, yo seré amplio para perdonarlo. Porque Dios no quiere que se pierda. Pero tiene primero que haber un arrepentimiento. Miren, hermanos, hubieron unos, y usted lo ha leído en la Biblia, que en su nombre echaron fuera demonios, en su nombre sanaron enfermos, ¿no es así? Y en su nombre hicieron un montón de cosas, y el Señor le dijo, ¿qué le va a decir? Hicieron buenas obras, el Señor le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Cuánto han leído eso? Oh, you can do all kinds of things. Porque esto es lo que Dios quiere, hermano. Ponme Isaías 55:7, mírelo ahí. Deje el impío sus impiedades, su camino como vive, y el hombre inicuo su manera como piensa, y vuélvase, porque no está con Dios, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio, hermano, en perdonarlo. Mire lo que Dios estaba hablándole a su pueblo Israel. ¿Cómo lo llama Isaías en el capítulo 1 de Isaías? Mire, vamos a leer esos versos, por favor. Mire cómo Dios le está hablando a su propio pueblo, que le dio ordenanzas de hacer ciertas ceremonias y ciertos tipos de sacrificios. Dios un día viene a ellos a través del profeta le dice, oh gente, ¿qué? Pueblo cargado de ¿qué? Generación de malignos, hijos ¿qué? Depravados. Me dejaron a mí y me han provocado ¿a qué? A ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. Mire el otro verso ahora. ¿Por qué quieren ser castigados? Why you want to do that? Y Dios habla con el pueblo. Todavía se rebelan, y toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Y mire el verso 6. Desde la planta de pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, porque es lo que se usaba antes. ¿Y qué más dice el verso 7? Con razón, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y dice el verso 11, aquí entramos más serio.
¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de los sacrificios que me están haciendo. Yo estoy hastiado. ¿Ah? Estoy de esos holocaustos y de carnero y de cebo y de animales gordos que me traen. Miren, no quiero sangre ya de bueyes, no quiero ovejas, no quiero asunto de machos cabríos. Mira el verso al que sigue. Mira cómo dice, no me traigan más vanas ofrendas. I don't want it. El incienso ya me es una abominación. La luna nueva, porque guardaban la luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, donde quiera se reunían. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y luego Dios dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, la tiene aborrecida mi alma. Y luego dice el otro verso, ahí está, vuestras lunas, aborrecida mi alma, son gravosas, estoy cansado ya de soportar todo este asunto. Venga el sábado, febrero 4, para que entienda lo que verdaderamente es la iglesia. No lo que se ve, pero lo que de veras es. El otro verso. Cuando extiendan vuestras manos, yo me voy a esconder de mis ojos. Y asimismo cuando multipliquen las oraciones, yo no voy a oír. Pero hay una razón, porque llenas están de sangre vuestras manos. Le has dicho que el pueblo, después de haber cometido crímenes y cosas, qué sé yo, y derramado sangre, y nos venían como que nada había pasado. Ahora mira lo que Dios quiere. ¿Qué dice el otro verso? Esto es lo que yo quiero. Olvídense de todas las demás cosas, que algunas de ellas yo las ordené que le hicieran. Pero olvídense, esto es lo que yo quiero. Miren, lávense, limpiese, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué más dice? Aprendan a hacer el bien. Busquen al juicio y restituid, porque yo soy un Dios de juicio y justo. Restituyan al agraviado, háganle justicia al huérfano y amparen a la viuda. Porque la viuda antes, cuando ya no tenía esposo, que era el que trabajaba en el campo, si no tenía hijos se moría de hambre. Tenía que ir a trabajar en el campo. ¿Qué dice el otro verso finalmente? Venid, Dios quiere, vengan. Dice Jehová, pero vamos a ponernos a cuenta, hombre. Si tus pecados fueren como la grana, que es negro, como la nieve serán emblanquecidos. Porque yo tengo que reaccionar al pecado. Ese es mi problema. Conmigo, con mi ira y mi enojo. Si vuestros pecados, es lo que Dios está tratando con ellos, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, ellos estaban haciendo un montón de cosas y sacrificios que traían a Dios, pero no estaban viviendo de acuerdo a la manera que dice allí, ordenada por Dios. Violaban la ley espiritual y la moral. Y no importa quién usted sea o qué usted haga y traiga delante de Dios, si hay injusticia y si hay impiedad y si hay maldad y si hay pecados y violaciones de sus leyes, tú estás bajo su ira. Yo no lo puedo explicar de otra manera. Porque la ira se revela desde los cielos contra esas cosas. Pero mira lo que Dios quiere. Verso 18. Vengan, dejen
yo haré una obra. Mira el verso 19, tíralo ahí también. Si quisieres, hey, that if you want to, ¿me están oyendo? Dios no forza, Dios no impone, Dios no empuja a la gente a hacer lo que no quiere. Si quisieres, comeréis el bien de la tierra, hermano. Pero ¿qué pasa si no quisieres? El verso que sigue. Y si no quisieres y fueres rebelde, vas a ser consumido a espada, porque la boca de Jehová ya lo ha dicho, hermano. Hermanos, ser cristiano en este tiempo, esto es algo serio. De no hacerse como Dios dice y Él dice, no podrás escapar. La ira quizás no es inmediata, pero estás bajo lo establecido. Finalmente, hermanos, vimos la cualidad de su ira, vimos el tiempo de su ira, la fuente de donde viene, la naturaleza hasta donde se extiende. Ahora vamos a mirar finalmente qué es lo que causa la ira. Y volvemos al verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Eso es lo que causa. Contra las injusticias que detienen, algunos que detienen la verdad, que ya la conocen pero no la ponen en práctica y la detienen para que no se realice. La ira viene contra toda impiedad e injusticia del hombre, pero ¿qué es lo que el hombre está haciendo con la ira de Dios? Detiene la verdad de Dios con injusticia y con sus pecados. Y esa es la causa, lo que causa que Dios ejecute lo que ya Él estableció. Ellos, como tú y yo, sabían la verdad, pero escogieron detenerla. No hagamos lo que Dios dice. No hagamos como Dios quiere. No vivamos como Él quiere. Vamos a hacer lo que Adán y Eva, y te lo voy a probar antes de terminar. Van a ser las 12. En unos 5 o 7 minutos yo voy a cerrar esto. Como tú y yo. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían? Mire el verso 19. Porque lo de Dios se le dio a conocer y se manifestó. Porque Dios, ¿qué? Dios se lo había dicho. Hermano, si tú eres cristiano, ya tú sabes bien lo que Dios ha dicho. Lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. ¿Aló? Y si llega un momento que no sabe, tú sabes que puede venir a Él. El que está falta de sabiduría, venga delante de Dios y pídala. Y Él te la dará abundantemente para que sepas qué es lo que tiene que hacer. Y esa es la razón por la que constantemente David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuál es lo que he aprendido? Para no pecar contra ti. Por eso es que hay que estudiar la palabra, venir y recibir, para que cada día atesore lo que Dios te dice, hermano. Por eso dice, si quisiereis, pero si no quisieres, es otro asunto. Y luego, hermanos, mire lo que dice el verso 20. Porque las cosas que no se ven, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas que ya se hicieron, de modo que no hay excusa para nadie. There's no excuse. Y luego la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. ¿Qué les parece, hermano? Usted sabe que eso es injusto. Usted sabe lo que es pecado.
Y la pregunta surge, ¿y por qué lo haces? Well, you know that's a sin. Eso viola la ley de Dios. Digo, al que tú amas. ¿Y por qué lo haces? Sabiéndolo. Por esto fue que, para mí fue que tú quisiste, sin importarte las consecuencias. ¿No? You just want to do it. What you want to do. No lo que él dice que fue el problema de Adán y Eva. Porque pensaste en ti mismo, en los beneficios y la gratificación personal que tú ibas a recibir por un tiempito corto. Este fue el problema desde el principio. Esta fue la gran tragedia con nuestros primeros padres. Adán y Eva sabían la verdad de Dios y lo que Dios le había dicho en cuanto al árbol prohibido. Ellos no eran ignorantes. Y aquí donde el diablo opera, donde el diablo trabaja en que te encuentres con ti mismo y que pienses en ti mismo y no pienses en Dios. Hello. Muchos padres deben de pensarlo, que tienen hijos. ¿Vale la pena violar esto de Dios? ¿Va a afectar mi propia vida o la de mi esposo o la de mi esposa? Pero va a afectar hasta mis hijos. You better think about it. Que lo piense. Y esto lo voy a probar que Eva pensó en ella. Mírelo aquí en Génesis 3. Mire qué dice. Pero la serpiente, quien era el diablo más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. O pues la mujer sabía. Por eso dijo, no, él dijo que de todos podemos comer, menos uno. Qué lástima que con nosotros no fue como con ellos, porque en haber un árbol con ellos. Con nosotros hay tantas avenidas, hermanos. ¿Aló? Y mira lo que dice la mujer. Y la mujer le responde, no, del fruto de los árboles podemos comer. ¿Ven que sabían? Sabían el bien, el pecado hasta el que lo sabe y no lo hace. ¿Qué pasó con el otro verso? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, ve, y Dios lo tenía en el medio para que no se le escapara. No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no ¿qué? Pero el diablo es el padre de la mentira. Ellos sabían la verdad, lo que ya se había declarado, pero aquí viene la mentira en contra de la verdad de Dios. El verso 4. Entonces el diablo le dijo a la mujer, no vas a morir, hombre. No le ponga atención a ese Dios. No te apures por las consecuencias. No van a venir, no morirán. No crean eso. No se encuentren ni piensen en eso y pongan un Dios a un lado, hombre. Piensa en ti mismo, tu vida. Piensa en ti, hombre. Tú te lo mereces. Trabajas duro. Tú eres esto y te mete un montón de cosas en la mente. Al cabo, es una cosa pasajera. Nadie se va a dar cuenta. Es un Friday night. Es una noche del viernes nada más. Piensen en ustedes, hombre. Es lo que andan pensando en Dios. Piensen lo que yo le voy a decir. Verso 5. Sino que sabe Dios, ¿ves? Que el día que ustedes coman, se le van a abrir los ojos y van a ser como Él. ¿Está loco? Como Dios. Y van a saber el bien
y el mal. En otras palabras, el diablo le dijo, mira los beneficios que te va a perder si no desobedece a Dios. ¿Oh? Ay, claro. Oiga, mira la gratificación personal que tendrán. Eso es injusto, pero te vas a beneficiar. No, pero ¿qué? Pero te va a salir bien a ti. ¿Qué te importa el otro? Y aquí viene la tragedia. Adán y Eva detuvieron la verdad dicha por Dios para hacer lo que es agradable a ellos. Mira el verso 6. Y la mujer, vio la mujer que el árbol era ¿qué? Hermano, ¿pero qué no dijo Dios? Que no. ¿Qué no dijo Dios que no? Pues, ¿qué importa? Al cabo, ya no estoy pensando en Él, ya estoy pensando en mí. Y veo que eso es agradable para comer y que es agradable a mis ojos. Y el árbol es codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió y le dio también a su marido, el cual también comió de ella. Pues Dios dijo que el árbol era malo. ¿Qué no dijo así? Pero a mi parecer es bueno. Mira, I don't care lo que te parezca a ti en cualquier cosa que tú vayas a hacer. I don't care what you think. Lo que me interesa es que te parezca lo que a Dios le parece, a lo que Dios dice que es y no lo que no es. Porque eso va a traer consecuencias. Dios dijo que no, pero yo voy a pensar en mí y lo que es agradable según yo. Olvida la verdad de Dios, olvida lo que te diga. Te van a lavar el cerebro, te vas a hacer un religioso. Hombre, piensa en la vida. Solo hay una vida que vivir. ¿Cómo que hay una? Bueno, hay una que vivir por unos años, pero hay otra, hermano, que no va a tener fin, ya sea con Dios o sin Dios. Y una persona detiene la verdad que conoce, entonces viene la ira de Dios sobre aquellos que lo hacen y comienzan a comer, como dice la Biblia, el fruto de sus propios caminos. Hay gente hoy que está comiendo el fruto de lo que sembró. Qué bueno que cuando usted viene a Dios y te arrepiente, tú comienzas una nueva vida. Tú naces del Espíritu, tú renaces de otra simiente para que todo aquello que en el pasado sembramos mal, hoy no tengamos que disfrutar de aquellas impiedades y maldades y pecados que hicimos en la vida vieja. Eso es buena noticia. Que en Cristo Jesús tú vienes a ser una nueva criatura, perdonado, justificado, y Dios está haciendo una obra de santificación para al final glorificarte para que llegue a ser como su Hijo amado Jesucristo. Me queda un minuto. Para terminar, yo te voy a decir qué pasa con aquellos que Dios entrega, aquellos que Dios abandona a cosas terribles. Libro de Romanos capítulo 1, verso 30 al 32. Mire lo que dice ahí, hermano. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y su deidad se hicieron claramente visibles desde antes de la creación, siendo ya entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de tinieblas. Póngame atención en esto, estoy terminando. Oiga bien, mire lo que sigue diciendo. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué?
Con razón dice la Biblia que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. ¿Me oyeron? ¿Y qué más sigue diciendo? Y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, que no se corrompe, en semejanza de imagen de hombres, cuádruples y de aves y cuadrúpedos, de reptiles. En otras palabras, eso es lo que la religión hace. ¿Qué más dice el verso? Por lo cual, diga así, hermano, toda la iglesia, por lo cual siempre hay una razón por la que Dios hace las cosas. Por lo cual Dios, dice ahí entregó, pero la palabra clave es lo abandonó. In English, that's what it said. God abandoned them. Lo dejó a las inmundicias, a las concupiscencias de sus corazones. Van a obrar conforme a lo que tienen adentro. De modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y ya que cambiaron, hermano, la verdad de Dios. ¿Me están entendiendo? La verdad de Dios. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Y lo hizo que los dos complementaran. Y usted mire el cuerpo físico de una mujer y mire el cuerpo físico suyo. Y usted entiende que alguien lo organizó, lo orquestó, lo diseñó de esa manera. Cuando mis niños nacieron, yo no le di pecho. Fue la mujer. ¿Aló? Y qué bueno que ella fue la que lo parió, porque yo estuve presente, hermano. ¿Me entienden? Dios lo hizo de una manera. Hay cosas que el hombre, por más fuerte que sea, I was going to say something, but it's impossible. I was going to get pregnant y da a luz y te va a dar cuenta que no puede. Y mire, el verso que estaba. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es como alguien que viene, esos escultores con un cincel, ¿no? Con un martillo en una piedra, comienzan a hacer así y comienzan a darle y trabajan, hermano, como por una semana, hasta cuando lo terminan, lo hacen un Dios. ¿Me entienden? O lo hacen un santo de esos. Y viene y me dice a mí, mira el Dios que yo he creado. Pues yo digo, voy me arrodillo ante ti, que tú lo creaste. No, si tú lo creaste, tú eres más Dios que Él. ¿No es así? Hermanos, mira el verso que sigue. Por esto hay una razón. Dios lo abandonó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza como Dios lo hizo. Y la cosa con los romanos era tan mala, porque en realidad la mujer es la minoría en ese sentido. Hay menos lesbianas que homosexuales en hombres. Pero aquí comenzó con la mujer. El otro verso. De igual modo también los hombres, dejando el uso que, ¿cuál natural? El que Dios creó. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. And here's come el otro verso. Y de igual modo, ahí lo habíamos leído, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién. Eso es serio. No tener en cuenta a Dios en tu vida es serio. Dios lo abandonó
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El otro verso. Estando atestado de toda, fíjese, por la cual viene ira de Dios, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades. Y ahí termino con el 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobediencias a los padres. 3 veces dice que Dios los abandonó. ¿Me oyeron? La ira de Dios que vino contra lo del diluvio, no fue que Dios dijo, bueno, vamos a destruirlo porque son tan malos. No. Él dijo, no, es que ya mi espíritu no puede contender con el hombre, porque ciertamente es carne. Hermanos, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo es la buena noticia para ti. Te ofrece una vida eterna. Te ofrece un vivir con Dios por toda la eternidad. ¿Y por qué Dios no ha terminado? No, que cada generación que ya Él señaló tiene que oír esas buenas noticias. Y por eso nos llama a nosotros, que somos, tenemos el contenido de esa noticia, tenemos la verdad de esa noticia, que la estamos viviendo, creyendo y estamos haciendo todo lo posible con la ayuda de Dios para poder comunicar a otro, porque viene un día de juicio final. Hay juicios presentes. Es más, yo me atrevo a decir que este país ya está bajo ira de Dios. Iréis. Y donde quiera que usted se sorprende, además que usted tiene que aprender a vivir con esto. Cierra bien las puertas. No camine, no vaya a una tienda. Estacione el vehículo lo más cerca que pueda, donde hay mucha gente y muchas luces. No lo estacione por allá atrás, porque en una van, cuando tú te paras ahí, la abren de repente y te agarran y te llevan y aparece flotando en un río después. ¿Cuántos son testigos de eso? Nada es seguro. Acabo de leer de un real estate que le fue a enseñar a una gente una casa para que la vayan a comprar, y el mismo real estate violó a esas personas. ¿Qué le parece? El mundo en que vivimos hoy. Ahora, yo no estoy hablando esto para que usted viva en terror, porque usted no participa de eso. Yo no le tengo miedo al SIDA. ¿Me están entendiendo? Yo no ando usando agujas infectadas. Yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación, yo no ando en ninguna de esas cosas. Hello? I don't have that fear. Vivo libre de eso. Hermanos, le estoy hablando para usted como iglesia hoy sepa cómo vivir esta vida cristiana. Claro, y eso vamos a tocar en el seminario, porque hay gente que está en el edificio, pero no en Cristo. Cristo es la iglesia, claro que sí. Pero dentro de la iglesia pueden haber personas que están sentados de afuera mirando hacia adentro. Digo de afuera, dentro, pero no están en el núcleo, no están participando. La vida de Cristo no está corriendo sobre ellos. Pero el tiempo ha llegado en los últimos tiempos y generaciones de vivir, donde Dios está levantando una iglesia que va a ser pura, va a ser limpia, y a esa iglesia Dios le va a cumplir todas sus promesas que Él le ha prometido a esa iglesia. Amén. Y ahí queremos llegar nosotros. Aleluya. Pónganse de pie, hermano. Y es importante la inversión de su vida que usted hizo en esta mañana. Qué bueno que la lluvia no te detuvo.
Qué bueno, ¿por qué? Tú eres parte de un cuerpo, de una iglesia, hermano. Y Dios hará esa obra. Las promesas del Señor van a venir a nuestras vidas si nosotros vivimos de acuerdo a la manera como Dios espera que nosotros vivamos. Amén. So, al salir de aquí, hago una reflexión. Señor, verdaderamente que el Evangelio me hizo salirme de tu ira. No hay ninguna condenación para los que están ¿en quién? En Cristo. Pero Cristo no es la cabeza. Cristo es todo el cuerpo. Y si tú tienes una relación con Cristo, tienes que tenerla con el cuerpo. Es más, usted es parte del cuerpo. Amén. ¿De qué sirve un cuerpo? Mi cuerpo tiene 3 dedos cortados y las manos tiradas en aquella esquina. No es. Y le voy a hablar ese día que hay gente que dicen, yo quiero ser parte de la banda, pero yo no quiero tocar ningún instrumento. Yo quiero ser parte del equipo, pero no quiero jugar. Yo quiero estar en el coro, pero no quiero cantar. Tú no estás en ningún sitio. ¿Aló? Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, cuando la cabeza dice algo, Cristo dice algo, que tú tienes comunión con Él, el cuerpo va a responder. Es más, Cristo no podrá hacer nada como cabeza si el cuerpo no le responde. ¿Aló? Yo quiero ir a un sitio, la cabeza dice ve para allá, pero los pies dicen no. ¿Para dónde voy? ¿Aló? Lo que Él busca es otro cuerpo que le obedezca. Óigame bien y termino con esto, tengo que decirlo. Que Dios nunca permita que tú veas de un ser humano una cabeza sin un cuerpo, o un cuerpo sin una cabeza. Te va a traumatizar para el resto de tu vida. Amén. Cristo no está separado del cuerpo. Su cabeza, Él tiene un cuerpo y es la iglesia. No, yo tengo comunión con Él, con la cabeza. ¿Y qué de la iglesia? El cuerpo. Ah, bueno, eso no es importante. Yo lo miro en la internet, o yo lo veo en la televisión, o lo oigo por la radio, porque tú no conoces a esa gente. Tú adoras también en la casa cuando están levantando la mano, ¿no? Tú participas en la Santa Cena, ¿no? Tú aprendes, no, yo lo veo ahí, nada más terminó, lo apago. Pues la Biblia dice, amaos unos a los otros, ayudarse unos a los otros, soportaos unos a los otros, uno al otro, 8 veces uno al otro. ¿Y cómo lo vas a hacer con alguien que tú no conoces allá que sale en la televisión? How you gonna do that? ¿Cómo vas a poner en práctica tener paciencia con un hermano, desarrollar amor, orar por alguien que tú sabes que tiene necesidad? Pues si tú no te reúnes. El cuerpo está hecho para vivir en una íntima comunión con el Señor. El que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con Él. Aunque usted en su trabajo y usted ahí está la iglesia, mañana se desparrama la iglesia, ahorita se van cada uno, ahí anda por allá, no están todos juntos en un mismo trabajo, en una casa, no viven juntos, pero están separados. Nada más que el domingo Dios trae a su iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude a discernir esto, hermano, para bien de la iglesia y bien del mundo. Cantamos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.